Queremos compartir con ustedes la experiencia de caminar con el Espíritu Santo. Queremos ver esa parte. Caminar con el Espíritu es vivir con el Espíritu, vivir con el Espíritu es caminar, y es una travesía que nos lleva a nosotros toda la historia de la salvación. Y en ese camino queremos centrarnos en Gálatas 5. Así que te quiero invitar a que busques Gálatas capítulo 5, versículos 25. Gálatas 5:25, pero te quedes en Gálatas 5, porque en Gálatas 5:25 dice, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Esa es la meta de este caminar con el Espíritu Santo. Hay una meta clara, definida. Gálatas 5:25, que tiene una acción. Miren la acción, si vivimos según el Espíritu. Es la acogida y la disponibilidad a la persona del Espíritu Santo. Es la tarea de sumergirse en la vida, en la experiencia del Espíritu Santo, como también lo va a mostrar Gálatas 5:18, de manera que es la acción, vivir en el Espíritu, quedarse en el Espíritu, sumergirse en el Espíritu, tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Y eso genera una reacción, y la reacción es, obremos también según el Espíritu. Y en Gálatas 5 y 6 podemos ver esa reacción, obremos también según el Espíritu. Por ejemplo, ese obrar en el Espíritu es con libertad para hacer el bien, como está en Gálatas 5:1 y 13. Ahorita lo vemos. Y con el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22, 23, y sembrando con calidad y paciencia. Ese es el camino que vamos a recorrer. Así que veamos el primer elemento. Con libertad para hacer el bien. Gálatas 5:1 dice, para ser libres nos liberó Cristo. Manténganse pues firmes en esa libertad y no se dejen oprimir nuevamente por el yugo de la esclavitud. Nos ha venido hablando de una serie de elementos en la historia de salvación. Y ese caminar en la historia llevó a que se viniera una carga de leyes, la ley de guardar el sábado, de la circuncisión y de todas las tradiciones judías que se fueron acumulando en 613 preceptos. Esos 613 preceptos se llaman la carga. Entonces, esa carga terminó siendo opresora. Lo que debía liberar al ser humano lo oprimió. Y Pablo ha ido haciendo esa reflexión de cómo la ley termina prisionando en lugar de dar libertad. Por eso la primera frase, mírenla tan bonita, para ser libres nos liberó Cristo. Nos está mostrando que la libertad es un don conquistado por Jesús en la cruz. Jesús muere en la cruz para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Y de una tradición, porque el Antiguo Testamento había mostrado que el ser humano es para la muerte, todo termina con la muerte y hasta ahí llegó. Y viene el Señor Jesús al morir en la cruz a liberarnos de la muerte, liberarnos del pecado para dar esa libertad. Entonces la libertad es un don. Y luego viene un segundo elemento, miren este segundo tan bonito, no se dejen oprimir nuevamente por el yugo de la esclavitud, porque la libertad requiere responsabilidad y hay que ser responsable para no volver al yugo de la ley, para no volver a la esclavitud. Esos 613 preceptos, eso es una carga de estar queriendo agradarle a todo el mundo. Cuando tú buscas agradarle a todo el mundo, no eres libre. Cuando tú buscas solo agradarle a Dios, nada más que al Padre, ya eres libre. Cuando vives en función de agradarle al Padre, eres libre. Cuando vives en función de agradarle a Él, a ella, a aquellos, a las circunstancias, de estar buscando el agradecimiento, la palmadita en la espalda, todos esos elementos, terminas mendigando y al mendigar eres esclavo de los demás. Por eso dice, no se dejen oprimir otra vez, manténganse firmes en esa libertad, manténganse firmes, esa responsabilidad de mantenerse firmes. Y viene un tercer elemento en ese Gálatas 5:1 y es que no se dejen oprimir, o sea, atención, cuidado, cuiden su libertad, sean atentos a su libertad. El Espíritu Santo nos conduce a esa libertad porque Gálatas capítulo 3 dice, perdón, en 2 Corintios, en el capítulo 3 nos dice que donde está el Espíritu hay libertad. Búscalo en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces este Espíritu nos ha conducido por el camino de la libertad que ha conquistado para nosotros Jesucristo. Y luego Gálatas 5:13 nos dice dos cosas interesantes. Gálatas 5:13 nos dice, porque hermanos,
han sido llamados a la libertad, pero solo que no tomen esa libertad como pretexto para hacer el mal. Antes bien, sírvanse unos a otros por amor. Miren tan hermoso. La libertad aquí nos la presenta como un llamado. En Gálatas 5:1 nos dice la libertad es un don y ahora nos dice que es un llamado, una vocación. Ustedes han sido llamados a ser libres. O sea, ustedes son libres, vivan en libertad, funcionan en libertad, porque el Espíritu les ayuda a fortalecerse en esa libertad. Y luego nos define la libertad. Miren qué es la libertad. La libertad es la capacidad del ser humano para hacer el bien. Por eso dice, sírvanse unos a otros por amor. Y en Gálatas 6:10 también nos lo va a mostrar. La libertad es la capacidad del ser humano para hacer el bien. Cuando tú obras el bien, estás caminando en el Espíritu. Cuando eh, el bien, o sea, tú naciste para ser libre y feliz. Y para ser libre se hace en el desprendimiento. Y para ser feliz se hace en el servicio, porque hay mayor alegría en dar que en recibir. Caminar en el Espíritu, en esta perspectiva de historia de salvación, es ser libre y feliz. Y eso se logra con la fuerza del Espíritu Santo. Así que el tercer elemento nos va a permitir a nosotros ver otro paso. Hemos visto, uno, cómo es eso de caminar en el Espíritu. Luego, dos, vimos que se vive con libertad. Y ahora, tres, se vive con el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 nos presenta el fruto del Espíritu, pero antes, en Gálatas 5:17 y 19 al 21, nos ha presentado las obras de la carne y nos dice que las obras de la carne son contrarias a las obras del Espíritu o al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son vistas, son manifiestas, son conocidas. Y miren la lista de 15 y dice, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, partidismos, envidias, embriagueces y cosas parecidas, y etcétera. Y dice, y quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas 5 actividades, 5 obras de la carne, son evidentes, son visibles, se notan con facilidad y son contrarias al reino de Dios. Y ahí eso no es vivir en el Espíritu, eso no es caminar en el Espíritu, eso es totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero luego si tú miras Gálatas 5:22, allí sí vemos los frutos del Espíritu. Bueno, en algunas Biblias dice fruto del Espíritu en singular y otras Biblias dice frutos del Espíritu en plural. Y aquí vemos 9. La Iglesia Católica ha optado por frutos del Espíritu. Y estos 9, junto con otros que están en Colosenses y en Efesios, son 12. Por eso la Iglesia enseña los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Si te das cuenta, el fruto del Espíritu es amor manifestado de 8 maneras. En fin, quiero que los veas. Míralo. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Un fruto es producto de un proceso. Comienza siendo semilla y empieza a crecer el arbusto, las ramitas, las flores y ¡pum! Ahora sí, el fruto. Entonces, el fruto es el resultado de un proceso. Primero se vive el proceso y luego da el fruto. Antes de ser fruto es semilla. Y eso es tal vez de las cosas interesantes que nosotros debemos ver, reconocer y asumir, que el fruto empieza siendo semilla. Caminar en el Espíritu Santo es caminar en el fruto del Espíritu Santo, vivir estos 9 frutos o 12 frutos, como enseña la iglesia, esos 12 frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero sigamos en este caminar y démonos cuenta, cuarto elemento, cómo sembramos. Y el cuarto elemento es que tenemos que sembrar con calidad y con paciencia. Miren lo que dice Gálatas 6:7. En Gálatas 6:7, voy por el versículo 7. No se engañen, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembra, eso cosechará. Es la calidad de la siembra. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué cosecha quieres tener? Porque depende de lo que tú siembres, depende la cosecha.
Sí, ese es un elemento clave. En el versículo 8 dice, el que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembre del espíritu, en el espíritu cosechará vida eterna. Que siembra en la carne es esas obras de la carne, esas 15 obras que fueron 15 ejemplos que están allí. Si la siembra es mala, la cosecha es mala, la cosecha es desafortunada. O sea, si a ti no te gusta la siembra que tienes ahora, tienes que revisar cómo has estado, perdón, he dicho, si a ti no te gusta la cosecha, los frutos que tienes ahora, tienes que revisar cuál ha sido tu siembra. Si has sembrado envidias, robos, engaños, mentiras, celos, enojos, todo eso va a generar una cosecha que no te gusta. El que siembra una mala comunicación va a tener una cosecha que no le va a gustar. El que siembra el descuido con los recursos económicos y familiares tendrá una cosecha desafortunada. Pero dice también, y el que siembra en el espíritu, esa es la calidad de la siembra buena. Si quieres tener frutos buenos, siembra amor, paz, alegría, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. El que siembra estas bellezas, pues va a tener una vida plena, una vida que conduce a la plenitud. Y el versículo 9 nos habla de la paciencia. Miren, Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que hay paciencia. A su debido tiempo vendrá la cosecha si no desfallecemos. Esa es la paciencia que hay que tener. No acelerar el proceso para el cultivo, porque el que acelera el proceso después tiene frutos que no son agradables, que no le van a funcionar. Ni muy lento el proceso, ni muy acelerado, el ritmo normal. Si tú siembras maíz, tienes que esperar 3, 4 meses para que salgan ya esas mazorcas y todas bonitas y hermoso. Pero eso que tú siembras, eso cosechas. Y tienes que tener paciencia. Si tú empiezas a sembrar buena comunicación en tu casa, requerirá un tiempo de paciencia para ver el fruto de esa buena comunicación. Si tú siembras ternura en tu casa, tendrás que esperar un tiempo para ver que esa ternura da frutos. Así que, yendo a las conclusiones, vamos a las conclusiones. ¿Cómo se evidencia el caminar en el Espíritu en la historia de la salvación? Esa sería la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo se evidencia, cómo se hace notable, visible el caminar en el Espíritu en esta historia de la salvación? La historia de salvación que comienza con Adán y Eva, que sigue con todo, la historia del pueblo de Israel, esa historia donde Dios acontece, donde Dios se muestra en Jesucristo, nos entrega el Espíritu Santo, esa historia la seguimos construyendo hoy. Así que, ¿cómo se hace? Con una opción de vida. Es una opción de vida. Y la opción de vida que plantea aquí en Gálatas 5 San Pablo, todo Gálatas, pero Gálatas 3, 4, 5 enseña San Pablo, es ¿cuál es tu opción? La primera opción es guardar la ley judía con las prácticas de la circuncisión, guardar el sábado y casi que volverse un neojudío. Esa es la primera opción. O vivir en el espíritu para ser libre y feliz en el servicio y en el desprendimiento. Esa es la segunda opción. Si tú vives libre y feliz y esa libertad y felicidad se da en el servicio y se da en el desprendimiento, tu opción es por vivir en el espíritu. Otra manera de evidenciarlo es conquistar. Jesús conquista para ti la salvación del pecado y de la muerte, para que tú vivas en libertad. Y nos entrega el Espíritu Santo, que es esa fuerza interior para servir con libertad. Entonces, cuando tú optas por Jesucristo, la historia de salvación llega a la plenitud. Y cuando tú vives en el Espíritu, esa historia de salvación se mantiene en la plenitud. Es tu opción. O sea, tu vida en Jesucristo es para vivir en la plenitud, tu vida en el Espíritu es para mantenerte en la plenitud de esta historia de salvación, donde tú también eres protagonista. No eres pasivo, eres activo, tú eres actor de esta historia de salvación. ¿Cómo eres actor? Con la siembra. La siembra determina la cosecha. Así que si no te gusta la cosecha, debes revisar qué has estado sembrando. Es el momento de elegir caminar en el Espíritu hacia la plenitud de la vida. Eso es lo que les propongo que elijamos. Caminar en el Espíritu hacia la plenitud de la vida para que tengamos la plenitud
Y esa historia de salvación termina cuando entramos en la vida eterna con Dios, en la plenitud con Dios, que comienza aquí, pero que se desarrolla después. Así que, querido hermano y hermana, revísate en este momento. ¿Qué es lo que te impide ser libre? ¿Qué te impide ser feliz? Porque dentro de ti están las herramientas, los frutos y la disposición para salir adelante. Solo requieres una opción, y la opción es, sí, Jesucristo o la ley judía. Si te quedas con Jesucristo, vivirás en el Espíritu Santo. Si te quedas con la ley judía, pues te quedarás viviendo las tradiciones como un neojudío. La mejor experiencia entonces es, para nosotros los cristianos, quedarnos con Jesucristo, asumir la vida en el Espíritu y dejar que este Pentecostés sea una fuerza arrolladora para permanecer en él. Yo te invito a que ores esta oración conmigo, a que repitas conmigo. Espíritu de Dios, tú que me conduces a vivir en la libertad, tú que me conduces a vivir en nuestros frutos del amor, te pido que me ayudes a salir adelante, a superar el miedo, a superar todas esas obras de la carne, a superar ese deseo de quedarme en el pasado, con los esquemas viejos. Espíritu Santo, tú me conduces a vivir en la plenitud y a mantenerme en la plenitud de esta historia de salvación donde ahora yo soy protagonista. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás conmigo, porque me conduces a vivir con el Padre y con Jesucristo, me sumerges en esta experiencia de amor y me llevas a servir con libertad y con felicidad. Amén. Gracias a ustedes por acompañarnos y seguirnos y por permitirnos vivir este momento